sea, la vida cristiana no tiene ese punto final. Hay mucho más todavía, y vamos a hacer un poquito más. Pueden acompañarme a leer si quieren, Mateo 22, 34, vamos a leerlo, titulado El Gran Mandamiento, ¿no? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, es decir, todos unánime, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle. Le querían hacer pisar el palito a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y este pasaje está en otros evangelios. Uno de los evangelios dice, y también con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice Jesús, ¿no? Y acá lo interesante es que Jesús, o sea, por su tradición, ¿no? La tradición judía, la tradición, hebrea, tenía más de 600 mandamientos para elegir. Él podía haber elegido cualquiera de ellos. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Hace un resumen todo en uno, en amar al Señor, ¿no? Y claro, si Jesús hubiese dicho otro mandamiento, probablemente los que lo estaban tentando iban a decir, entonces para Jesús es más importante hacer esto que hacer esto. Entonces para Jesús esto no es tan importante, es más importante el otro, porque él, claro, elegir un mandamiento de todos eso, automáticamente, ¿no? Como que rechaza o reduce el resto. ¿Y Jesús qué hace? Dice, no, resume todo, dice, el primer mandamiento es amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y acá lo interesante es que el maestro, que es experto en dar discursos, no dice con todo tu corazón o con todas tus mentes o con toda tu alma. No, él pone uno, después el otro, después el otro y después el otro. Son los cuatro combinados, ¿no? Es un amor en distintas áreas. No es una opción para elegir, son las cuatro juntas, ¿no? Es decir, nuestra conducta interna, corazón, ¿no? Alma, más la externa, porque también añade las fuerzas, más la externa, amando al Señor. Eso hace Jesús, ¿no? Concluimos entonces que la entrega y el amor al Señor es completa, no es parcial, es completa, ¿no? Es íntegra, incluye varias áreas de tu vida. Y de eso venía a hablarte hoy. Titulé el mensaje Jesús quiere tu entrega, ¿no? Con lo cual entonces, esta frase que quiero que les quede grabada, ¿no? Si me entrego completamente a Dios, la obra en mí va a ser completa. Si me entrego parcialmente a Dios, la obra en mí va a ser parcial. Y entregarse completamente a Dios tiene que ver con entregar todas las áreas de tu vida. Porque si uno le entrega áreas específicas a Dios, Dios va a trabajar en esa área específica. Y si uno se entrega por completo, entonces Dios va a poder trabajar completamente. Y vamos a ver la historia de uno de los 12 discípulos. No sé si es el más conocido o no, pero yo creo que es uno de los más notorios. Por algo aparece en la Biblia tan mencionado. Creo que ya saben de quién hablo, ¿no? Una personalidad única, un discípulo difícil de callar. ¿Vieron esa persona que cuando estamos en público y hay una persona, es difícil que esa persona no se note que está ahí, ¿no? Esa persona se hace notar su presencia. Bueno, ese discípulo es Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Probablemente la mejor palabra que describa a Pedro sea impulsivo, personalidad impulsiva, ¿no? Pedro hablaba sin pensar. Acá anotaba algunas de las cosas. ¿Quién fue Pedro? Fue el que caminó por el agua, por ejemplo, ¿no? Rompiendo y diferenciándose del resto. Fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo. El resto no. Fue parte del círculo íntimo de Jesús, porque Jesús tenía 12, pero también tenía íntimos, y Pedro era uno de ellos. Y por ejemplo, Pedro narra la Biblia que vio milagros que el resto de sus discípulos no vieron, porque él era un íntimo de Jesús. Preparó la última cena. Fue Pedro quien sugirió, por ejemplo, levantar una enramada. Fue el mismo Pedro también que allí en Getsemaní saca su espada, ¿no? Y le corta la oreja a un ayudante. Fue el mismo Pedro. Siempre notamos en la vida de Pedro impulsión, ¿no? Mandarse. Esta personalidad de Pedro, mandarse sin pensar dos veces, ¿no? Y vamos a leer ahora Marcos 14, 26, este contexto, no en la última cena, ya los discípulos reunidos con Jesús. Marcos 14, 26. Pasaje importante, ¿no? Porque nosotros, los humanos, nosotros, ¿no? Los imperfectos. Pedro ha hecho tantas cosas
pero a veces nos enfocamos en lo mal que hizo Pedro y no miramos lo bien que hizo Pedro. ¿Y cómo es conocido Pedro? El que negó a Jesús. Tomás ha hecho tantas cosas y ¿cómo lo conocemos a Tomás? Como el incrédulo. Judas caminó con Jesús y ¿cómo lo conocemos? Como el traidor. Digo, nos enfocamos en lo malo, cuando en realidad también hicieron cosas buenas, ¿no? Marcos 14, Jesús advierte, ¿no? Todos van a escandalizarse. Voy a poner un poquito en contexto, no lo voy a leer. En versículos anteriores, Jesús ya había contado a sus discípulos la traición. Él ya había advertido que uno de los que estaba ahí lo iba a traicionar, ¿no? Estaban sentados los discípulos y dice, uno de ustedes me va a traicionar. Yo imagino, vamos a imaginarnos el contexto, ¿no? Sentados con Jesús, en la mesa, íntimos, y que el maestro, aquel que había caminado con ellos tanto tiempo, les diga de repente, ustedes me van a traicionar, uno de ustedes. Se quedaron helados, hacía un silencio como ahora. Se quedaron helados los discípulos. Dice la Biblia que se preguntaban, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Digo, yo voy a hacer. Todos se preguntaban, ¿quién va a traicionar a Jesús? Y Jesús advierte. Dice, entonces Jesús les dijo, todos van a escandalizarse por mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, quien si no, le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Puede ser, míralo a Mateo, puede ser, míralo a Tomás, míralo a Juan, puede ser ellos, Señor. Pero yo, no. Yo soy Pedro, dijo Pedro, ¿no? Y le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús sabía absolutamente todo. Sabía absolutamente todo. Y va un poquito más allá y le dice, ya lo dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro podría haberse callado cuando Jesús le dijo, ¿me vas a negar? Y él, ¿qué hizo? No se callaba y seguía insistente. Pedro dice, Señor, aunque tenga que morir, yo muero por vos. ¿Y qué hace? Los demás se prenden por lo que inicia Pedro. Pedro influyó sobre sus compañeros, no sobre sus discípulos. Es decir, no se quedó callado. Después, bueno, por supuesto, conocemos la historia, ¿no? Más adelante está la negación, Marcos 14, 66, la voy a narrar rapidito. También está este pasaje en los 4 evangelios, ¿no? Digo, por algo los 4 se encargan de contar esta historia, de Pedro negando a Jesús. Probablemente, ayer hablaban de Pablo, del apóstol Pablo, una persona que encarna arrepentimiento puro, que encarna restauración, que es el ejemplo, y no sé si es uno de los mejores o no, pero es un gran ejemplo de restauración. Una persona que perseguía a los cristianos, que termina siendo usado por Dios, que termina escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Y Pedro también tiene un ejemplo de arrepentimiento y de restauración, ¿no? Marcos 14, 66, también está en Lucas este pasaje. No, por supuesto, Jesús, lo voy a leer rapidito para no detallarme en esta negación. Jesús le dice, vos me vas a negar. Va Jesús, le dice, no me pueden seguir, donde yo voy a ir no me pueden seguir. Pedro, ¿qué hace? Lo sigue y de repente alguien lo delata, ¿no? Alguien le dice, vos estabas con Jesús. No, yo no. Sí. Caí bajo, Pedro, no te confundas, yo no. Sí, vos estabas con Jesús, yo te vi. No, yo de verdad digo que no lo conozco. Después otro más, vos estabas con Jesús, aún tu manera de hablar, porque vos sos Galileo, te delata. Yo no. Y hay un pasaje, que lo voy a buscar en Lucas porque no... Lucas tiene una diferencia con sus compañeros, que es que narra la negación, pero este verbo que añade, ¿no? Dice, tercera negación, ¿no? Una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él, pero él lo negó y diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, pero Pedro le dijo, yo no soy. Y el 61 de Lucas tiene un verbo que no lo tienen los otros. A pesar de que los 4 evangelios narran este pasaje, Lucas añade algo que el resto no. Y dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imaginen esto, ¿no? Jesús caminando, había sido rechazado, estaba siendo humillado, estaba a horas de su muerte. Vuelto el Señor, miró a Pedro, fijo. Entonces, dice la Biblia, ¿no? Pedro se acordó de la palabra del Señor
que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Wow. Digo, pensemos un momento en la mente de Pedro, en lo que estaba viviendo Pedro, porque él se había expuesto públicamente ante 3 personas, ante 3 grupos. Sus compañeros, sus discípulos, dijo: Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Es decir, él ya se diferenció del resto, él se creía de alguna manera distinto que el resto. Segunda persona, Jesús directamente: Jesús, yo voy a dar mi vida por vos. Tercer persona, y queda bien de hecho entre ellos, es el tribunal, ¿no? Que le dice: vos estabas con ellos, y él los niega. O sea, Pedro queda bien con el resto, queda mal con sus discípulos, con sus compañeros, perdón, y a Jesús le había dicho: no te voy a negar, y Jesús lo miró cara a cara, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando Pedro le falla a Jesús, hay distintos verbos. Uno dice comenzó a llorar y otra versión dice lloró amargamente, ¿no? Digo, un proceso que lleva tiempo. Cuando Pedro se da cuenta que le había fallado a Jesús, se produjo que su corazón se estremeciera, quebrando la altivez del hombre y un cambio de vida sustancial. Y las lágrimas de Pedro eran el fruto de un arrepentimiento genuino, ¿no? De un arrepentimiento real. Las lágrimas de Pedro no eran emoción simplemente porque estaba triste, no eran remordimiento, eran arrepentimiento real. Él le había fallado a Jesús. Aunque Jesús lo había advertido, él le había fallado y estaba totalmente triste, porque imagínense, Pedro había caminado con Jesús, habían hecho milagros juntos, habían alimentado, habían predicado, ya llevaban varios años juntos, y él negó a su maestro. Él negó a aquel que lo eligió. Incluso siendo imperfecto, Jesús eligió a Pedro y él terminó negándolo. Imagínense lo que puede pasar por la mente, por el corazón de Pedro en ese momento, ¿no? Una gran vergüenza sintió Pedro. Y allí Pedro se va y vive un proceso de restauración, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido Pedro también, ¿no? Negando a Jesús. Públicamente: Jesús, yo no te voy a negar, y lo termino negando. Públicamente: Jesús, yo soy uno de los tuyos, yo soy como Pedro, y termino siendo uno más que el resto, como Pedro en esta ocasión. Posterior a este evento, Jesús resucitó y se presentó en varias ocasiones a Pedro. Dice la Biblia que se presenta en 3, no vamos a ver las 3, vamos a ver la tercera. Pero es muy importante esta tercera, porque a pesar de que Jesús se le presentó a sus discípulos post, ¿no? de resucitar, el primer diálogo que tiene con Pedro aparece en Juan 21, ya lo vamos a ver. Él se sentía desanimado por Pedro, no se sentía digno. ¿Y qué hizo Pedro después de negar a Jesús? Hizo algo que nosotros solemos hacer. Volvió a su antigua profesión de pescador. Pedro volvió a ser aquel mismo que era antes que Jesús lo hubiese llamado, ¿no? Yo anoté esto, digo, Pedro se escondió, se mantuvo ocupado. ¿Cuántas veces nosotros nos mantenemos ocupados mirando otras cosas para no mirar lo que realmente tenemos que mirar? Nos mantenemos ocupados con la mente ocupada, ¿no? Este concepto nació mucho en la pandemia, ¿no? Mantenerte ocupado para que no te des cuenta de lo mal que estás en realidad. Pedro se mantenía ocupado. Estoy pescando, tengo que hacer cosas, tengo que vivir, tengo una vida. Para no darse cuenta que en realidad Jesús le dijo: Pedro, yo quiero hacerte pescador de hombres. ¿Qué haces pescando? Si yo te llamé a ser pescador de hombres, Pedro. Pedro se escondió. Juan 21, 3, lo pueden buscar, hermoso pasaje de restauración, que lógicamente escribe Juan, pero que tiene, como había dicho, el tercer encontramiento de Jesús, el tercer encuentro de Jesús con sus discípulos después de que el Maestro haya resucitado. Simón Pedro le dijo: yo voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En ese proceso, Pedro estaba consciente de sus limitaciones. Pedro en ese momento sabía que ya le había fallado a Jesús. Ya está, por más que lo haya dicho, Pedro ya está, le había fallado a Jesús. Y eso para Pedro en ese momento quizás parecía irreversible. Para Pedro en ese momento quizás ya está, no había vuelta atrás. A tal punto incluso, que ya vamos a ver qué hace Pedro, ¿no? Sabía que su dependencia era del Señor. Este evento muestra un verdadero arrepentimiento. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo:
voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos les dijeron no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y entonces hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían pescar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro. Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué hizo? Se echó al mar. Fue al encuentro con Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas por encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la tierra. Bueno, y acá Jesús los invita a comer, ¿no? Y les dice, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, dice la Biblia, si era el Señor o no. Esta es la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado. Y acá, como decía, es la tercera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos, pero acá va a ser la primera vez que Jesús tiene un diálogo con Pedro, según la Biblia. Va a ser la primera oportunidad para Pedro de, ¿qué pasa? A ver, ¿en qué quedaste, Pedro, después de haber negado a Jesús? Y este momento, no sé si podemos decir o no, pero quizás sí. En este momento Pedro estaba en uno de los momentos más bajos de su vida. Había negado a Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y acá es muy interesante este pasaje porque, primero, Jesús dice mis ovejas, mis corderos. Las ovejas son de Jesús, son del Señor, no eran de Pedro. Pero le pregunta, Pedro, ¿me amas? Fíjense la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro después de que él lo haya negado. No fue, Pedro, ¿cuánto lloraste por mí? Pedro, ¿te arrepentiste? Pedro, ¿qué sentiste de haberme negado? Ni siquiera le mencionó el pecado. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es muy interesante porque el Simón es el nombre original de Pedro. Ya ni siquiera le dice Pedro como Jesús lo había bautizado, o Cefas, le dice Simón, su nombre de pila. Lo llama idénticamente a la vez que lo llamó por primera vez, cuando le dijo, quiero que seas pescador de hombres. Idénticamente, Jesús va y lo llama. Y Satanás, esta frase me encanta, conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Sin embargo, Jesús conoce tu pecado y te llama por tu nombre. Y conocía lo que había hecho Pedro, conocía el pecado, el error de Pedro, y fue y lo llamó por su nombre y le dijo, Simón. Y en ese encuentro Jesús le da a Pedro un regalo, el perdón y la restauración. El perdón y restauración que Pedro necesitaba para poder llevar a cabo esa misión que Jesús le había encomendado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros fuimos Pedro y cuántas veces necesitamos una vez más el perdón de Jesús? Y acá lo que yo noté que me parece totalmente interesante y realmente me llamaba la atención, y yo digo, ¿por qué pasa esto? Me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿pero por qué pasa esto? Jesús va a Pedro, Él va a buscarlo a sus discípulos, no Pedro a Jesús. Jesús fue a donde estaba Pedro y lo llamó y le dijo, hijitos, Jesús se tomó el tiempo. La vergüenza de Pedro lo llevó a esconderse en aquello que él sabía hacer, que era pescar. Pedro había confundido su llamado con su vocación. ¿Y qué hizo? Se escondió en su vocación, ser pescador, lo único que sabía hacer. Y Jesús va y se toma el tiempo, ¿no? Porque Pedro estaba escondido en eso que él sabía hacer. Y Jesús le dice, le da una segunda oportunidad a Pedro. Jesús sabía y confiaba plenamente
en lo que Pedro era capaz de hacer. Porque le había dicho: Pedro, sobre vos voy a edificar la iglesia, vos vas a ser clave, vos vas a ser sustancial. Pedro tenía un llamado que el resto no tenía. Vamos a ver después en la segunda parte quién fue y qué hizo Pedro. Y Jesús confiaba en lo que iba a hacer Pedro. Y Dios me mostraba esto, digo, en definitiva, Jesús insistió con Pedro, a pesar de que lo negara. Y esta frase que me mostraba el Señor, que me quedó grabada. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué Jesús insiste con Pedro? Porque donde hay un llamado, hay un Dios que insiste. Y ese Dios insiste en tu vida y insiste en la mía. E insistió a pesar de que nosotros muchas veces le dimos la espalda como Pedro. Y a pesar de que nosotros muchas veces lo negamos como Pedro. Y nos escondimos como Pedro. Y nos manteníamos ocupados haciendo cosas inservibles quizás, pasajeras. Y el Señor insiste una y otra vez. Porque como veíamos ayer, la iglesia, ¿no?, es influyente. Hace unas semanas Oscar decía, cuando la iglesia se mueve, pasan cosas, ¿no? Y la iglesia es el brazo de Jesús. La iglesia es la representación física de Jesús en la tierra. La iglesia es la encargada de mostrar a Jesús al mundo. Y lo que Jesús quiere hacer en tu vida, no lo quiere hacer en otra persona. Lo que Jesús tiene para tu vida personal es único e irrepetible. Lo que Jesús tenía en la vida de Pedro no lo iba a poder hacer otra persona porque él confiaba en Pedro. Sin embargo, para que Jesús logre restaurar la obra en Pedro, ¿qué fue necesario? Una entrega total de Pedro. Y le dice, Señor, después de Jesús advertirle un poco, ¿no?, de cómo va a morir, le dice, antes te ceñías, termina diciendo, y esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Le termina diciendo a Pedro, sígueme. Al igual que aquel primer llamado que le había hecho a Pedro pescando, le dijo, sígueme, ahora le vuelve a decir, Pedro, sígueme tú, ven. Y un gran detalle de esta palabra, traducida del griego, es que este sígueme se refiere a una acción permanente. Es una acción permanente que lleva tiempo. Jesús no le dijo, aceptame, porque Pedro ya lo había aceptado. Y el aceptar a Jesús es instantáneo. Hoy uno puede aceptar a Jesús, e incluso si no lo ha hecho, en esta mañana puede aceptar a Jesús como Señor, como Salvador. Pero el seguir a Jesús implica permanencia, implica persistir, una entrega diaria. De eso se trata. Jesús dijo, el que persevere será salvo. De eso se trata, ¿no? Persistir. Y quiero cerrar esta primera parte ya con este concepto. Para Pedro, pescar era temporal, pero él pensaba que era su vida, en eso consistía su vida, en pescar. Sin embargo, para Pedro era temporal, pero pescar hombres, lo que Jesús lo había llamado, era eterno. Pedro se despoja de lo cotidiano y abraza lo eterno, abraza su llamado. Querida iglesia, la decisión más importante que uno tiene que tomar en esta vida es aceptar a Jesús como Señor y como Salvador en nuestras vidas. Pero hay una segunda que se proviene de esa primera y es la actitud que vamos a tener al respecto. ¿Qué actitud vamos a tener al respecto? Cuando yo acepto a Jesús y mi vida no cambia y mi vida no tiene otra actitud, entonces algo raro hay. Pero si yo acepto a Jesús como Señor, como Salvador en mi vida, mi actitud cambia y yo tengo una actitud distinta. Y Jesús destaca las actitudes en varias ocasiones. Acá algunos pasajes que anoto. En Lucas 21, la viuda, que aún no teniendo nada, da todo, da lo único que le quedaba en la ofrenda, y Jesús que les dice, esta dio más que todos aquellos. ¿Por qué? Porque aún no teniendo nada dio todo. Y Jesús destaca la actitud. La actitud de Zaqueo, por ejemplo, ¿no?, que se trepa a un árbol, que lo va a buscar. La actitud de sus discípulos también, que dice, dejando todo, le siguieron. La actitud de María de Betania, ¿no?, que Jesús incluso dice, de cierto os digo que cuando se predique este evangelio se va a nombrar a ella para memoria de ella. La actitud hizo la diferencia. Y la pregunta en la mañana, ¿no?, en esta mañana es, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud respecto a Jesús? Hoy, y lo digo en vida personal, ¿no?, en mi ejemplo particular, digo, hay tantas excusas para no seguirlo a Jesús que a veces me sorprende, ¿no?, la cantidad de excusas que inventamos. Yo, por ejemplo, en mi vida, digo, Dios insistió con Pedro y también insistió conmigo, porque yo era chico y
me quedaba dormido para no ir a la iglesia, o fingía que tenía otras cosas para no venir a la iglesia, o venía y me mantenía ocupado. Cuando era chiquito, me acuerdo, llevaba juguetes porque no me aburría. Es la verdad, me aburría. Digo, tantas veces excusas, ¿no? Soy muy joven, no estoy listo, no tengo tiempo. Pero lo que Jesús destacó de sus discípulos, acá hay muchas aristas para analizar a los discípulos, ¿no? Uno de ellos es que todos estaban haciendo algo. Cuando Jesús los llama, todos estaban ocupados, todos estaban haciendo algo en su vida. Y el otro, el más importante, es que todos dejaron de hacer algo para seguir a Jesús. Todos tuvieron que soltar algo para seguirlo a Jesús. Y lo que Jesús destaca en sus discípulos no fue la perfección, porque ninguno era perfecto, ninguno. Si hubiesen sido perfectos, no estarían haciendo lo que estaban haciendo antes de que Jesús los llamara. No fue el título de Mateo de publicano, no fueron las habilidades de Tomás, no fueron los peces que pescaban Pedro y Andrés. No fue eso lo que destacó Jesús. Lo que Jesús destaca en sus discípulos fue la consagración a vivir una vida al lado de Jesús cumpliendo su propósito. Cumpliendo el propósito. Y el Evangelio es mucho más. Yo de chico lo pensaba, pero después digo, no, esto es mucho más. ¿No? El Señor lo restauró en mi vida. Digo, es mucho más que ver pasar la vida de domingo a domingo sentado en una silla. El Evangelio es mucho más que eso. No podemos reducir el Evangelio a esto. El Evangelio es mucho más. Como decía, Dios no tiene limitaciones, ¿no? Y siempre hacia adelante. Y hoy Jesús también quiere que lo sigamos con una entrega total de todas las áreas de nuestras vidas para poder cumplir con lo que Él tiene, ¿no? Digo, ¿se puede ser salvo e ir al cielo? Sí. Quedándose sentado, sí, cierto, se puede. ¿Se puede ser espectador de lo que Jesús hace hoy en el mundo? Sí, se puede. Pero que no se malinterprete, yo no quiero decir que somos actores principales, siempre es y será Jesús el actor principal, pero se puede ser actor hoy de lo que Jesús quiere hacer. Digo, tenemos las dos opciones, o somos espectadores o empezamos a decir, Señor, yo me entrego por completo y me pongo al servicio. Al servicio. Es lo que queríamos compartir en esta mañana, ¿no? Una iglesia involucrada, una iglesia dedicada, una iglesia consagrada al servicio de Él y empezar a ser protagonistas y representantes de lo que Jesús es hoy en día y lo que Jesús va a hacer. Pensaba y digo, una iglesia que sirva al Señor. Yo oraba y decía, Señor, por lo menos que alguien escuche el mensaje y le llegue. Una iglesia que sirva al Señor, pero con las bases correctas, con la motivación correcta. ¿Qué es lo que te motiva a servir al Señor? Si es hacerte famoso, si es tener un poco más de fama, si es tener popularidad, déjame decirte que eso te va a durar, ¿cuánto? Años y termina ahí. Pero la motivación correcta al servicio del Señor trae un resultado correcto. La Biblia nos muestra perfectamente que servir a Dios no es sinónimo de amarlo a Dios. Se puede servir, se puede hacer cosas en nombre de Dios sin amarlo. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, sacamos, Señor, demonios, hicimos milagros. No los conozco. No los conozco. Digo, ¿se pueden hacer cosas? Sí. Pero la importancia para un resultado correcto y un servicio correcto es entender que el servicio no es la evidencia de que amo a Dios, sino que es la consecuencia. Porque yo amo a Dios y entiendo que Dios lo que hizo en mi vida, entonces yo lo sirvo. Porque yo amo al Señor y me entrego totalmente como Pedro, entonces yo vivo para Él. Y pensaba y digo, el Señor no buscó perfectos, pero buscó dispuestos. Y hoy en día nadie es perfecto, pero sí podemos ser dispuestos al Señor. Y mi disposición al Señor trae disponibilidad. Señor, yo estoy dispuesto, te sigo. Bueno, dale, venite el domingo a las 8 de la mañana. Pará, Señor, pará. Muy temprano. Señor, yo estoy dispuesto, te sigo. Bueno, dale, venite el lunes a la oración. No, Señor, no puedo. Pará. Entonces, si yo estoy dispuesto, estoy disponible. Mi disposición a Dios trae disponibilidad para Dios. Y pensaba en esta mañana, digo, Señor, que podamos entender el concepto de entregarnos completamente a Dios y hacer una oración que quiero advertirte puede ser peligrosa para tu vida. ¿Saben cuál es esa oración? La que dijo el profeta, heme aquí, Señor. Heme aquí. Hay una canción muy conocida, ¿no? Que dice, de Jesús Adrián Romero, que dice, no tienes que buscar a nadie más, acá estoy yo, ¿no?
Y digo, Señor, que podamos hacer esta oración, heme aquí. Pero ¿por qué es peligrosa el heme aquí? Porque el Señor nos va, cuando le decimos heme aquí, envíame a mí, nos va a mover de aquello que soñamos, ¿no? De aquello que queremos, de aquello que quizás pensamos que hasta acá es nuestra vida y en realidad Dios va hasta acá, ¿no? A veces puede ser que tu vida esté alineada a lo que Dios quiere y a veces puede ser que no. Que vos querés una cosa y dices, no, para yo quiero esto para vos, dice Dios, y te mueve para acá, ¿no? Esa oración de decirle, Señor, heme aquí, envíame, ¿no? Que la podamos hacer en esta mañana, de decir, Señor, así como Pedro, que estaba ocupado, perdiendo el tiempo, Señor, nosotros eso lo despojamos, porque es temporal y abrazamos lo que es eterno, que es sembrar, como dice Mateo, tesoros en el cielo. Esa es la eternidad, ese es el fin. La pregunta en esta mañana es, si nos cuesta servir y adorar a Dios, acá, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Porque la adoración y el servicio a Dios es eterno, digo, en eso consiste, ¿no? Esto es como un entrenamiento, un ensayo a lo que vamos a hacer eternamente. Por eso digo, Señor, que podamos tener un servicio correcto, un servicio, Señor, sano, un servicio de gratitud, una iglesia involucrada, una iglesia en las calles, una iglesia que lleve a Jesús, una iglesia que trabaje en unidad, en familia. Pero para eso es necesaria una entrega total al Señor. Y ahora vamos a ver un video y después ya nos metemos en la segunda parte. Y esta frase que quería dejar, iglesia, donde hay un llamado, hay un Dios que insiste. Y Dios insiste en tu vida, ¿no? Dios insiste, a pesar de que le des la espalda, Dios insiste y sigue insistiendo con vos y sigue buscando una y otra vez y sigue diciéndote, pero ¿qué estás haciendo como Pedro? Estás pescando, estás ocupado, tenés la mente en otra cosa, pero yo quiero más para vos y te lo dice hoy en tu vida. Compartimos el video si les parece. Iré a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me quieres? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Buen día, iglesia, que Dios los bendiga. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor por la vida de Pedro? Una vida, como dice Hechos, un hombre que era del vulgo, que era de la calle, un hombre que no tenía educación, pero que fue llamado por Dios. Así como cada uno de nosotros, un día fue llamado y acercado. Pensaba
en estos días en la vida de este hombre, y Jesús mismo hace dos afirmaciones sobre la vida de Pedro que tienen una relevancia hoy en nuestros días. Y la primera es que sobre Pedro fue dicha la palabra: sobre esta roca formaré mi iglesia. Y la iglesia es el plan de Dios para la humanidad, y esa palabra se cumplió. Y la segunda afirmación que el Señor hizo, o la segunda encomienda que el Señor hizo, fue la que vimos: apacienta mis ovejas. Y cuando uno lee las Escrituras se encuentra que Pedro nos deja dos cartas, primera y segunda de Pedro, que si uno las lee se va a encontrar con las bases y el fundamento de la iglesia, porque es ahí donde el Señor puso y asentó lo que Él quería mostrar para su vida personal y el llamado que el Señor había puesto en su corazón, como nos decía Milton. Pedro hizo una entrega total y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. No fue un hombre más en este mundo, aceptó el llamado, soltó las redes a las que se había aferrado y se dedicó toda su vida a apacentar ovejas. Y Pedro escribe en Primera de Pedro y nos deja un legado a las iglesias. Pedro, si ustedes después se detienen a leer, se van a dar cuenta que habla de la roca, de lo que Jesús le había dicho, que sobre él se establecería la iglesia, y va a afirmar que la roca es Cristo. Y también en la carta de Primera de Pedro habla del apacentar las ovejas. Es una carta escrita en persecución, en medio de un ámbito donde había que preservar las doctrinas de la iglesia. Y Pedro empieza a hablar de la gracia, primero la gracia de la salvación, la gracia del nacer de nuevo, la gracia de caminar bajo el estatuto o los mandamientos del Señor. Y en Primera de Pedro 5, que es donde nos queremos detener, en el llamado que estuvimos hablando desde el principio, Primero de Pedro 5, 1 al 5, vamos a leer, no se preocupen que va a estar proyectado. Pedro va a hablar de la gracia del servicio. La gracia quiere decir eso que no merecemos. La gracia del servicio es lo que él va a mostrar. Y dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarchitable de gloria. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiero detenerme en el versículo 1, donde habla de los ancianos. ¿Qué quiere decir? No como decía Oscar, oye, me trataron de viejo. Por el contrario, no habla de una edad específica. Lo que está hablando el contexto de esta carta quiere decir que significa aquellos que están acompañando personas, que el Señor ha puesto bajo la responsabilidad personas a las que guiar hacia pastos, hacia la palabra de Dios. Está hablando personas con sabiduría y con conocimiento. Está la diapositiva igual que habla de los ancianos. No refiere específicamente a gente mayor, sino que son aquellos que guían, que van y le muestran el camino a otros. En el versículo 2 vamos a ver que exhorta a Pedro a pastorear. ¿Qué significa pastorear? A veces solo lo adjudicamos a los pastores, ¿no? Y si uno se pone a pensar en esta carta, ¿por qué solamente menciona esto? Porque claramente todavía no estaba la palabra escrita. La palabra era transmitida oralmente. Entonces la palabra era solo para algunos, porque los que habían recibido la doctrina, los que habían recibido eso, eran los que podían transmitirla. Sin embargo, si hoy lo trasladamos a nuestros tiempos, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia, tienen el alimento? Todos, ¿no? Cada uno de nosotros lo tiene en su mano.
Cada uno de nosotros tiene ese pasto, ese alimento. Pastorear, dar pasto significa dar alimento. Y en nuestro caso significa dar palabra de Dios que lleva a Cristo. En 1 de Pedro 2:25 dice, antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora volvimos al pastor de nuestras almas. El pastor de nuestras almas es Cristo. ¿Y cómo se revela Cristo? ¿Cuál es el pasto? ¿Cuál es el alimento? Es la palabra de Dios, la que puede revelar, la que puede transformar la mente y la que puede transformar cualquier persona y cualquier realidad. Ese es el pasto al que Pedro nos está exhortando, dar pasto, dar alimento, palabra de Dios. Y con rebaño, explica, es un pequeño grupo de ovejas, un rebañito es la palabra original. Esa pequeña porción que Dios te dio a vos, no sé si es tu familia, no sé quién es ese pequeño rebañito que tenés que cuidar. Quizás es algún joven, algún niño, alguien que Dios te dio para alimentar, para dar pasto. Quizás es un vecino, quizás es alguien que vos estás conociendo, que sabés que necesita de Cristo, que necesita al pastor de su alma. ¿Qué es? ¿Cuál es tu pequeño rebañito al que el Señor te está animando a llevarlo a Él? Dice velando, y me encanta esta palabra porque velando es como mirar desde arriba. Un pastor o alguien que quiere guiar a otro mira desde arriba. ¿Para qué? Para dar pasto, para dar agua, para alimentarlo, para observar que esa persona que el Señor puso a tu cargo esté sana. Espantar los lobos, porque a veces los lobos querían comerse las ovejas. Entonces el Señor dice velando, miren desde arriba, que no los ataque el lobo, que no los lleven, que no se los lleven, porque están bajo tu cargo. Que no las quieran lastimar y que no las quieran hacer perder, porque a veces el lobo venía, salían espantadas las ovejas. Entonces, lo que está exhortando acá Pedro es, miren desde arriba el rebaño, pónganse encima y vean las personas que están a su cargo. ¿Quién las quiere atacar? ¿Dónde están los lobos que quieren dispersar el rebaño del Señor? Y ahí vamos a ver hoy un dibujito que les puse. El pastor se pone encima y ve las ovejitas desde arriba. Mientras algunos se están alimentando, otros están mirando. A veces nos toca alimentar y a veces nos toca mirar desde arriba y decirle, es por acá, es por esta palabra, esta es la dirección que el Señor te quiere dar para tu vida. Va a seguir diciendo voluntariamente, esto no es un servicio de obligación. Voluntariamente nos agachamos y decimos, te amo, Señor, por eso te sirvo. Voluntariamente, Señor, me acerco a los demás hermanos, te sirvo porque te amo, Señor, no porque soy demasiado bueno, no porque tengo demasiados dones para ostentar, sino porque te amo, Señor, y porque vos hiciste algo con mi vida. Dice, con sincero deseo, voluntariamente con sincero deseo, que significa con ánimo, apasionadamente te sirvo, apasionadamente cuido lo que vos pusiste a mi cargo. En el versículo 3 nos va a decir, demostrando ser ejemplo del rebaño. Se pone delante para guiarlas. El pastor va adelante y el resto va atrás, las guía, las acompaña. Y me encanta el versículo 4, que es en el que me quiero detener un poco. Dice, cuando venga el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, Él nos dará una corona por el trabajo. No hay algo terrenal que vos puedas recibir. Y si recibiste algo terrenal, no se compara con la recompensa del sacrificio y el servicio al Señor, con haber llegado al cielo y que el Señor diga, bien hecho, siervo fiel. Si te di esto y lo cuidaste, recibirás la recompensa. Y acá dice, en la diapo que sigue, dice, una corona inmarchitable, que significa una corona de amarantos. A mí me llamó la atención esto. Era, cuando lo leía, decía, es una corona. Antes, cuando alguien corría una carrera o cuando había una competencia, recibía una corona de laureles. Y los laureles se marchitaban y esa corona perdía su valor. Pero la corona de amaranto que el Señor pone sobre los que han sido fieles al llamado, los que han sido fieles
a lo que el Señor les ha encomendado. Es una corona que no se marchita. Es la corona de la vida eterna. Eso que nadie puede quitarte. Algo que nadie puede sacar de tu vida. Y finalmente en el versículo 5, se exhorta a los jóvenes, que nuevamente no está hablando de gente de edad, sino que se está exhortando a los jóvenes. Significa aquellos que están aprendiendo o que están queriendo meter la mano en el arado, poniendo la mano en el servicio, en el ministerio. Y dice, en ese versículo nos dice, estad sujetos a cada uno de los jóvenes. Una acción voluntaria, ponerse por debajo. Es como agacharse. Dice, enséñame. Se ponen por debajo y dice, enséñame. Revestíos. Ponerse el manto de esclavo, que hace alusión a Juan 13, cuando Jesús se agacha y le lava los pies. Porque a veces para ver el servicio hay que agacharse. Hay que estar dispuesto a ponernos en la posición de servicio y de esclavitud y poder ver lo que está pasando, la necesidad que hay en el mundo y la necesidad que hay entre nosotros en el trato mutuo. Dice, los jóvenes, los que están aprendiendo, los que nos insistían nuestros pastores, los que vienen por delante, tienen que tener la actitud de revestirse y de agacharse, de tomar el manto y lavar los pies, porque eso es el servicio. Si no, pregúntenle a los pastores cuántas lágrimas, los líderes, los tutores, los que están enseñando en la escuela dominical, los diáconos, cuántas lágrimas quizás han tenido que derramar por cada uno de nosotros. Porque esa es la actitud que el Señor está buscando. Alguien que se arrodille a servir a los demás. En este momento dice, revístanse, pónganse el manto de esclavo encima de sus ropas y con humildad estén dispuestos a considerar el servicio y considerarse por debajo de los demás. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros hoy? Lo que estuvimos viendo. Que el legado que el Señor nos ha dejado es a cuidar personas. Cada uno de nosotros tiene a alguien, un pequeño rebanito a quien mirar. Y el Señor, como se habrán dado cuenta, tengo muy poca voz. Hace 2 días me quedé sin voz. Y mientras ya estaba todo listo para hoy, el Señor me pasaba algunas cosas mientras me enmudeció, me pasó algunas cosas que quiero compartirles. A veces el Señor nos enmudece para que lo dejemos escuchar, ¿no? No subestimes el pasto de esta casa. No subestimes el alimento que hay en este lugar. No subestimes a tus líderes, a tus pastores, a los diáconos, a cada uno de los siervos. No subestimes a los tutores, a los maestros de escuela de niños. No subestimes a ninguna persona que está en esta casa sirviendo al Señor. Dejémonos pastorear con humildad. Mientras servimos, también seamos pastoreados. El plan de Dios es la iglesia. Siempre ha sido su plan. Esta iglesia, la iglesia de Cristo. Sobre esta roca formaré la iglesia. La iglesia está presente por una palabra, porque el Señor la sostiene. No somos nosotros los que sostienen la iglesia, es Cristo el que sostiene. Somos una comunidad viva, ardiente, que vive por el Espíritu. Esto es un cuerpo comunitario. Si no llega uno, no llega nadie. Si llegamos todos, esa es la victoria, llegar todos juntos. La iglesia no es una carrera, no es una designación personal, es más bien un camino pacífico. A veces nos va a tocar o nos va a posicionar por debajo, mirando, sirviendo, y a veces nos va a tocar acompañar a otros. El Señor nos exhorta desde que empezamos a compartir hoy, a volvernos a Él, a entregarnos. Quizás hay un llamado en tu corazón que postergaste. Quizás hay un llamado que soltaste. Y hoy quiero animarte, el Señor mismo quiere animarte
Dice que Él nos está mirando para que vuelvas a tomar el llamado que Él puso en tu corazón. Te dio el aceite para algo. Te dio el aceite, la unción de su Espíritu Santo para algo. No para que lo malgastes en placeres de este mundo o que lo malgastes en alguna vocación personal. Te dio el aceite para ungir a los quebrantados de corazón. Para traer a los quebrantados. Dios no está ciego, hermanos. Dios no está sordo para ver. Dios no está sordo para oír, perdón. Dios está viendo lo que está pasando en el mundo y hoy nos está convocando a buscar al rebañito. Dice Juan 10 que hay muchas ovejas que todavía falta que lleguen al rebaño. Y el Señor está convocando hoy a esta casa a un ejército de personas que guían a otros a pastos, que los llevan. Pensaba en estos 59 años, ya una edad de madurez, ¿no? Los 59 años. Y pensaba en la cantidad de gente preparada que hay en este lugar. ¿Qué se trata el Evangelio? O quizás todavía no has comprendido. Quiero decirte que el pastor, el guiador de nuestras vidas está presente en este lugar. Y que Él es el pastor de nuestras almas y que podemos volvernos a Él. Escuchaba unas personas que decían queremos un avivamiento. Y el Señor en estos días me decía, el avivamiento está presente desde Pentecostés, solo que hay que avivarlo en nuestro corazón. Cada vez que nos acercamos a su palabra, cada vez que vamos al alimento, cada vez que nos acercamos a los pastos, esa vida que hay en la palabra de Dios puede generar avivamiento en tu casa, en tu familia, en donde estás. Puede generar avivamiento en cada lugar donde te encuentres. Aviva el espíritu. Y simplemente entregarnos al Señor por completo para que Él complete su obra y para que podamos seguir haciendo lo que se viene haciendo durante muchos años, pastorear, guiar a otros y seguir adelante en la tarea. Recordé una canción que solíamos cantar en esta casa desde siempre. Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y quiero invitarlos a esta noche a decir, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en tu iglesia. Gloria a Dios. Si es para Cristo, más fuerte, por favor. Gracias, Padre. Gracias solo por tu gracia. No sé cómo se puede seguir a partir de esto. Yo no sé, mi corazón está latiendo a mil. Una invitación otra vez a seguirlo. Decía Milton, donde hay un llamado, hay un Dios que insiste. Y hoy el Señor vuelve a insistir, a llamarte por tu nombre, avivarlo en nuestro corazón, decía Agustina. Volver a apasionarnos por Cristo. Y mientras hablaban los chicos, preciosa palabra de Dios, veía en mi mente todos los sucesos que fueron pasando, ¿no? Fui testigo de gran parte de este lugar. Y como decía Agustina, en una palabra, en un gesto, en una factura. Quizás la mujer o el hermano que le dio la factura ni siquiera se dio cuenta, pero una factura fue guiada por el Espíritu Santo. ¿A qué te llama el Señor? A seguirlo. ¿A qué te llama el Señor? A amarlo. Y en ese amor es a pastorear a otros. Yo no puedo, yo no sé. Es Él a través tuyo.
No te creas que somos nosotros. Es Él. Es Él. Vamos a orar. Te está llamando. Te está llamando. O te vuelve a llamar. Yo no sé cómo es esto. Quizás te está volviendo a decir, te estoy necesitando a vos. A vos. A vos. Amado Cristo. Amado Señor. Gracias. Gracias porque seguís llamando. Seguís llamando. Seguís llamando. Oh Señor. Reconozco que muchas veces tuve miedo de decir heme aquí. Pero hoy me rindo otra vez. Otra vez. Otra vez, Señor. Y te digo, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Llama, levanta, Padre, en esta mañana. Levanta, Señor, nuevos ministerios. Levanta pastores. Levanta diáconos. Levanta servidores. Levanta un pueblo que te elija, que elija servirte. Gracias. Levanta, Señor. Pedile al Señor que avive tu corazón. Insistí, Señor, aviva mi corazón. Si hace mucho no sentí su presencia, decirle, Señor, quiero sentirte hoy. Porque Él no va a violar tu voluntad. Él te va a preguntar, ¿me amás? ¿Me amás? Entonces, si vos le decís que sí, Él te va a decir, sígueme, sígueme. Oh, bendito sea tu nombre, te adoramos, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, honramos tu nombre y gracias. Gracias, gracias por insistir. Gracias por insistir. Alabado seas, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias. Aleluya.